Un fondo para gobernarlos a todos. Un fondo para encontrarlos. Un fondo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas de la inversión. El título de este vídeo bien podía haber sido El fondo de inversión único, pero esta historia no es de fantasía, es bien real. Y es que a veces nos empeñamos en seguir estrategias de inversión muy complicadas que no entendemos, buscando una rentabilidad extra que no tiene por qué llegar. A veces lo más sencillo y lo más rentable es comprar un fondo de inversión y que esté indexado a todo el mundo. Vas a invertir en todas partes del mundo con un único activo financiero. No necesitas más. Y esto que digo creo que es lo adecuado para al menos el 90% de la gente. De hecho, un único fondo de inversión bien diseñado, con costes bajos y con aportaciones periódicas puede ser perfectamente tu único activo financiero y conseguir una muy buena rentabilidad. No tienes que pensar qué compro, cuándo lo compro, qué vendo, cuándo lo vendo, a qué precio está, qué precio espero. No, simplemente inviertes en un fondo periódicamente y te aprovechas de la rentabilidad del mundo entero. Para lograr una correcta diversificación deberíamos comprar diferentes acciones de diferentes empresas, de diferentes sectores, de diferentes monedas, de diferentes países, y aún así puede ser que la diversificación no estuviera del todo bien hecha porque tendríamos que estar rebalanceando pesos según una economía fuera mejor, una bolsa fuera peor. Un lío para el inversor particular. Por suerte hay fondos que hacen esto, no tienes que preocuparte tú. Fondos de inversión que te ofrecen una correcta diversificación desde el primer euro. Y ya sabes que una buena diversificación reduce el riesgo. Si tú coges todo tu dinero y lo inviertes en una única empresa, esa empresa puede ir muy mal, en bolsa puede incluso hasta desaparecer y tú perder toda tu inversión. Pero si inviertes en un fondo, no vas a perder todo tu dinero. Alguna empresa puede ir mal, pero un fondo invierte en muchas empresas, no todas van a quebrar. Y con un único producto tienes exposición a miles y miles de empresas y miles de acciones. También simplicidad, es mucho más fácil de gestionar, de seguir tus resultados. No tienes que estar pendiente de los resultados de las empresas, informes trimestrales, informes anuales. El fondo lo hace por ti porque el fondo replica al índice. Te aleja de estrategias complicadas y lo único que tienes que hacer es mantener el foco en tu meta. Y además es que ni siquiera estás a expensas de lo que piense un gestor o un administrador de fondos, que también se puede equivocar, de sus ideas, de sus sesgos, de sus equivocaciones o de sus aciertos. Tú estás replicando a un índice. Un índice no tiene sentimientos, digámoslo así. Un índice es puro. Un índice coge todas las empresas buenas y las mete. Y si una empresa va mal, la acaba sacando del índice y mete a una empresa que va bien. En los índices siempre van a estar las mejores empresas, que ojo, no quiere decir que sean las más rentables, pero sí las más grandes y por ende podríamos decir que las menos arriesgadas. ¿Y qué tiene que tener un fondo de este tipo para ser atractivo? Primero, diversificación. Por definición, todos los fondos de inversión están diversificados, porque no hay fondos de inversión que inviertan en un único activo financiero, pero que tenga una correcta diversificación entre países, monedas y sectores. Luego, el tipo de gestión puede ser gestión activa o gestión pasiva. Yo para el 90% de la gente recomiendo gestión pasiva, un fondo indexado, un fondo que replique a un índice. En este caso, el índice más adecuado, si solo vamos a tener un fondo de inversión, es el MSCI World. Mucha gente se indexa al SP500, que es una buena opción, pero yo creo que es mejor el MSCI World, que replica a empresas de todo el mundo. Es verdad que, como veremos luego, Estados Unidos tiene un peso muy grande en este índice, pero no el 100%. El MSCI World es un índice que engloba los mercados desarrollados. Hay otro índice, el MSCI ACWI, que engloba también a países emergentes, pero yo creo que para un único fondo lo correcto es países desarrollados donde están las empresas punteras. Bien, y aquí tenemos el índice, el MSCI World, que es un índice que veis que desde noviembre del 2009 está claramente alcista. En estos últimos 13 años ha tenido 4 años negativos, pero fijaos
dónde está ahora y de dónde partió. Sabemos que todas las inversiones vamos a tener años negativos, pero veis que los años positivos compensan esto. Lo importante del MSCI World es qué empresas lo componen, y las 10 mayores posiciones pues son Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet. Como veis son todo empresas estadounidenses, las 10 primeras. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí, Estados Unidos pesa el 74% del índice. Es un índice que recoge a las mayores empresas del mundo y ¿qué le vamos a hacer? El 74% de estas empresas son de Estados Unidos. Luego el Japón el 5%, Reino Unido el 3%, Canadá el 3%, Francia el 2% y la suma de los otros pues el 12% casi. Y según sector, tecnología de la información con el 25%, aquí están todas las tecnológicas, Meta, Apple, Alphabet, o sea, la mayor parte son tecnológicas, financieras el 16%, industriales el 11% y vamos bajando. Esta es la composición del índice MSCI World, como veis está muy enfocado a Estados Unidos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estados Unidos es la locomotora del mundo, nos guste o no. Y lo bueno de esto es que si en algún momento Estados Unidos deja de ser la locomotora del mundo y empiezan a surgir buenas empresas por otros lados, ese índice solo, nosotros no tendremos que hacer nada, irá rebajando el peso de Estados Unidos e irá metiendo peso de otros países. Imaginemos que la Unión Europea a partir de mañana incentiva la creación de grandes empresas y baja los costes. Mucho imaginar, ya lo sé. Pero imagínate que empiezan a surgir empresas muy fuertes en todos los sectores. Pues el MSCI World lo recogerá y bajará el peso de Estados Unidos y subirá el peso con las empresas europeas. No tenemos que hacer nada, sencillez absoluta. Nosotros compramos un fondo, el fondo gestiona todo lo demás. No tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Bien, y elegido un único fondo que va a replicar a un único índice, en este caso el MSCI World, tenemos que elegir fondo de inversión. Y para elegir un buen fondo de inversión tenemos que basarnos en varios criterios. Primero, que sea reconocida, de una casa reconocida. Segundo, que replique bien al índice. Y tercero, que tenga los menores costes posibles. Cuando vayáis a ver los costes de un fondo, os tenéis que fijar en el TER. El TER es el parámetro que nos dice exactamente el total de costes que tiene el fondo. Ahí mete costes de gestión, costes de mantenimiento, todo. En el TER lo tenéis todo. Mejor el TER cuanto más bajo. Y después de hacer un trabajo de investigación, he conseguido los dos mejores fondos referenciados al MSCI World. Los dos tienen un TER de 0,12% y los dos son de casas reconocidas. Así que cualquiera de los dos os va a valer, pero yo os voy a decir cuáles son. El primero es el Fidelity MSCI World Index. Veis aquí el leasing, os lo pondré de todas formas abajo en la descripción del vídeo, os pondré los enlaces a estos dos fondos de inversión que los podéis comprar en Marinvestor. Y gastos corrientes, como veis aquí, 0,12%. Y evidentemente las 5 mayores posiciones coinciden con el MSCI World. Tenemos que irnos aquí y vemos que el Beckman del fondo es el MSCI World. Nos estamos referenciando a este índice con unos gastos del 0,12%. El segundo fondo que te recomiendo es el iShares Developed World Index, que básicamente es lo mismo. O sea, es que me da igual que compres uno u otro porque están referenciados al mismo índice y tienen, como ves, 0,12% los dos de gastos corrientes. También está referenciado al MSCI World y evidentemente las 5 mayores posiciones pues son las mismas que en el otro. Y si nos vamos a rentabilidad veremos que son exactamente muy parecidos. Vamos a rentabilidad anualizada y la cogemos de un año. Vemos que rentabilidad anualizada de un año 28,89, este que es el iShares, y el Fidelity a un año 28,56. Nos vamos a 5 años, tenemos aquí un 13,88 en el iShares y en el Fidelity tenemos un 13,84. De 13,88, 13,84 a 5 años. Prácticamente lo mismo. La diferencia con el índice MSCI World, aquí es del 1,15 y aquí es del 1,12. Así que cualquiera de estos dos fondos os va a servir para esta estrategia. Muchas veces nos complicamos la vida más de la cuenta, cuando lo más sencillo es tener un único fondo de inversión, hacer aportaciones mensuales y olvidarte. La inversión tiene que ser aburrida y tiene que ser a largo plazo para poder
llevar a término y alcanzar unas metas. Meter dinero todos los meses a uno de estos fondos, un único fondo, yo creo que es lo más adecuado, ya te lo he dicho antes, para el 90% de las personas. No hay que complicarse la vida. No te creas que por elegir tú las acciones vas a sacar más rentabilidad que el mercado, porque además suele pasar lo contrario. Saludos y nos vemos en un próximo vídeo.